Ya estamos de vuelta aquí en Tenemos que hablar. Ayer hemos tenido diversas noticias económicas, algunas buenas y otras no tanto, hay que decirlo, bastante malas. De hecho, una de estas noticias tiene que ver con la posición del Perú en el ranking de competitividad mundial 2024, donde el Perú descendió 8 puestos y tocó un mínimo histórico. Nuestro país se ubicó en el puesto 63 de 67 países evaluados, registrando su peor posición histórica y una caída significativa en su puntaje general. Estas son noticias sobre las que nos han advertido, de hecho, diversos economistas y especialistas a lo largo de los años y que lamentablemente ya se han materializado. También ayer, por otro lado, el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, ha elevado su proyección de crecimiento económico para este año de 2.4% a 3%. El IPE espera que sectores primarios como el agro tradicional y también la pesca industrial continúen impulsando la recuperación del PBI del quinto mes del año, es decir, de mayo. Pero al mismo tiempo el IPE nos dio una noticia preocupante, y es que la productividad del Perú se encuentra en niveles inferiores a los que tenía en el 2004, una situación que conlleva el deterioro de la capacidad potencial que tiene el crecimiento económico del país. Ya nos encontramos enlazados para hablar sobre todo esto con Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE. ¿Cómo estás, Teodoro? Bienvenido a Tenemos que hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Teodoro, empecemos por estas nuevas proyecciones que han compartido ayer. ¿Esto responde a solamente a rebotes, por ejemplo, o estamos viendo que hay crecimiento orgánico? No, en realidad esto obedece, digamos, a nuevos eventos que se han materializado desde nuestra última actualización de proyecciones que publicamos en marzo, ¿no? Hay algunas novedades en el clima macroeconómico. Una de ellos, por ejemplo, tiene que ver con un entorno externo mucho más favorable de lo que teníamos hace unos meses nada más, con precios internacionales del cobre y del oro en niveles que se encuentran en promedio 18% por encima de lo registrado hace un año y con una continua resiliencia de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Digamos, eso es un factor muy importante, digamos, dentro de esta mejora en las proyecciones macroeconómicas. Y además también hemos visto, digamos, una continua moderación de la inflación, digamos, una inflación que ha llegado a 2% en mayo, y además la aprobación de algunas iniciativas legislativas que, digamos, son dañinas en el largo plazo, pero que en el corto plazo impulsan el gasto, ¿no? Como por ejemplo el retiro extraordinario de las AFP y también de las CTS que liberarían recursos por alrededor de 28.000 millones de soles, ¿no? Y además también hemos tenido este fuerte crecimiento del gasto público a costa de un mayor déficit fiscal que, digamos, ha sorprendido también buena parte de nuestras proyecciones, ¿no? Entonces, cuando consideramos todas estas, digamos, estos nuevos eventos, toda esta Ujú. nueva información, vemos que la economía peruana ya no estaría, digamos, cerca de ese crecimiento de 2.4% que estábamos esperando hace 3 meses, sino más bien que el crecimiento del PBI sería de alrededor de 3% en este 2024. Hay un Ujú. componente muy importante que, digamos, tiene que ver con un rebote de estas actividades que han sido, digamos, o que fueron severamente afectadas por unas anomalías climáticas El de año severa pasado. magnitud el año pasado, ¿no? Como por ejemplo el tema del agro tradicional, ¿no? El agro más vinculado al mercado interno y también la pesca industrial, ¿no? Los resultados de abril, digamos, han estado en general, sobre todo del sector primario, han estado bastante por encima de lo previsto, ¿no? Y en general, digamos, eso también nos ha motivado a revisar un poco lo que teníamos esperado, digamos, para el segundo trimestre, y con eso ya estamos viendo, digamos, este crecimiento ya de 3%, o estaríamos viendo este crecimiento de 3% para lo que resta, digamos, del año en el 2024. ¿Podríamos esperar entonces, Teodoro, que el segundo semestre, la segunda parte del año, sea bastante mejor que la primera? Sí, definitivamente va a ser mucho mejor que la primera, Ujú. en el sentido de que, digamos, el crecimiento va a tener una base más amplia, digamos, una base sectorial más amplia sobre la cual va a apoyarse, ¿no? Ujú. En general, ahorita lo que estamos viendo es este fuerte rebote de las actividades primarias, pero gradualmente también estamos viendo, digamos, una recuperación cada vez más sólida de las actividades más vinculadas en realidad al gasto de consumo, al gasto de inversión.
¿no? Ujú, Hemos visto, digamos, algunos resultados bastante interesantes en términos, por ejemplo, de las actividades de comercio y servicios, y también, digamos, de la manufactura no primaria y de la construcción, ¿no? Sectores que también durante todo el 2023 mostraron un desempeño bastante, digamos, bastante negativo, en algunos casos, ¿no? ujú, Entonces, digamos, todos, la combinación de estos factores que te mencionaba, ¿no? Ponen, digamos, sobre todo al gasto privado, digamos, en una mucho mejor posición para el segundo semestre, ujú. ¿no? El consumo debería comenzar, por ejemplo, el consumo privado, sobre todo, debería comenzar a ganar un rol mucho más protagónico en esta recuperación económica. Ujú. Y tenemos, por supuesto, como lo has mencionado también, este incentivo de las AFPs y las CTS liberadas que evidentemente podrían pues poner más gasolina a ese fuego del consumo. Teodoro, lo has mencionado también el tema de la inflación. El tema de la inflación, quería preguntarte, ¿se espera tal vez algún pico en la segunda parte del año? ¿Debería mantenerse controlado? Porque es uno de los factores que has mencionado de que efectivamente podría pues ayudar a que justamente lleguemos del 2.4 que tenía el IPE al 3% de crecimiento. Pero ¿hay algún riesgo por ahí de que la inflación pueda volver a subir en alguno de los meses que quedan del año? Nuestro escenario base en realidad contempla que la inflación se va a mantener en alrededor más o menos, digamos, entre el 2.5% en lo que resta del año. Ujú, Digamos, en la última parte, en el último trimestre, gradualmente se va a ir disipando este efecto base que nos está favoreciendo, porque el año pasado tuvimos un fuerte repunte, sobre todo en el segundo trimestre, de los precios de bastantes alimentos que se vieron afectados por este entorno de mayor conflictividad y también de anomalías climáticas, ¿no? La ujú, combinación de esos factores al final elevaron fuertemente bastantes precios de alimentos y eso, digamos, ahorita nos está de alguna manera jugando a favor. Pero a medida, ujú, digamos, que vamos llegando al cierre del 2024, vamos a ver, digamos, de que la inflación va gradualmente a subir, pero no va a subir, digamos, a los niveles que teníamos en el 2023, ¿no? Nuestras ujú. proyecciones en realidad están contemplando que la inflación cerraría este año en alrededor de 2.3%, una cifra bastante baja en realidad, si es que la comparamos contra cualquier registro que hemos tenido en el Claro. 2023, 2022 y 2021, Ujú. básicamente, ¿no? Y Entonces, esto es una buena noticia, Teodoro, porque solo para que las personas que nos escuchan y nos ven también lo recuerden o lo sepan, si no lo saben, el Banco Central tiene como objetivo principal controlar justamente la inflación y tiene también un rango que estar entre el 1% y el 3% de inflación. Y tú no, lo que nos dices es que estaríamos en torno más o menos al 2%, lo cual es algo muy positivo, porque quiere decir que es los un, precios se van a mantener. sí, efectivamente, y es un aspecto positivo porque esto le da, digamos, un respiro al bolsillo de las familias, ¿no? Le da, digamos, una mayor capacidad adquisitiva en términos reales y eso de alguna manera se tiene que traducir, digamos, en una mayor capacidad de gasto y eso, digamos, se ve reflejado también en un mayor dinamismo de los sectores que están más vinculados al consumo, ¿no? Ujú, Y un aspecto muy importante que también de alguna manera debe colocar a la economía en una mejor posición para el segundo semestre es de que cuando ya vemos cómo es que se consolida o cómo tienen esta recuperación los sectores más intensivos en mano de obra, como por ejemplo el agro, la industria y la construcción, definitivamente esto le va a dar, digamos, un impulso muy fuerte, digamos, de generación de ingresos a los hogares, ¿no? ujú. Digamos, en otras palabras, ¿no? Si crece el empleo, digamos, va a crecer los ingresos y con esos Claro, mayores ingresos van a tener mayor gasto, ¿no? Y así lo que es. sí estamos viendo justamente son indicios de una recuperación del mercado laboral. En el primer trimestre ha sido bastante tímida, en realidad, digamos, un crecimiento del empleo a nivel nacional de 0.8%, pero ya hay algunos indicadores, por ejemplo, en abril, del mercado laboral formal que te están mostrando algunos indicios de que el mercado laboral viene de alguna manera respondiendo gradualmente a esta mejora de la actividad, ¿no? Con un agro creciendo, por ejemplo, por más de 30%, la pesca también creciendo a triple dígito, la manufactura Ujú. también comenzando a mostrar indicios de recuperación, el empleo nosotros pensamos de que crecería alrededor de 1.9-2% este 2024 y claramente la generación de ingresos que le da, digamos, a los hogares en este contexto ayuda a que también se reactiven otros sectores de la economía, ¿no? Ujú. Y pasando tal vez a una noticia no tan feliz, Teodoro, está el tema de la productividad en el Perú, que como dije al inicio de esta entrevista se encuentra en los niveles inferiores al 2004 y no es cualquier cosa porque esta situación pues lleva al deterioro de la capacidad
potencial de crecimiento justamente. Pero antes de hacerte una pregunta específica sobre productividad, quería que puedas explicarles a todos qué es ser productivo, qué cosa significa productividad. Sí, en general, digamos, los economistas tratamos de reducir este término, digamos, a algo muy concreto, ¿no? Que es la capacidad que tiene los países como para poder aprovechar eficientemente todos sus recursos disponibles, ¿no? Ujú, Que también combina, por ejemplo, digamos, a los trabajadores con el capital, ¿no? Con, digamos, la acumulación de capital, toda esa capacidad para poder encontrar, digamos, una combinación óptima entre, digamos, tu fuerza laboral y también las inversiones que realizas, se de alguna manera permite, digamos, a los países ser mucho más productivos, ¿no? Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que el Perú ha venido perdiendo, digamos, buena parte de las ganancias de productividad que tuvo durante la década del 2004 al 2013. ¿No? Durante este periodo, digamos, vimos un fuerte crecimiento de la productividad asociada justamente a los efectos de las reformas estructurales que se aplicaron en los 90 para poder aprovechar mejor los vientos externos, ¿no? Digamos, todo este tema de los altos precios de los minerales, el alto crecimiento de las principales economías del mundo, ¿no? Eso lo pudimos aprovechar, digamos, en buena parte a todas estas reformas macroeconómicas que se, digamos, implementaron en la década previa a ese periodo, ¿no? Pero ujú, ya después, digamos, a partir del 2014 en adelante, lo que vemos es un declive continuo de la productividad que se ha exacerbado en los últimos años a raíz, digamos, de esta recuperación un poco accidentada que ha tenido la economía peruana post pandemia, ¿no? ujú. Y ya al cierre del 2023, digamos, cuando comparamos los niveles de productividad, están inclusive por debajo de los que teníamos hace 20 años. Y entonces, digamos, esto en general nos muestra que no existen, digamos, una prioridad de política tan clara para poder revertir ese tipo de problemáticas, ¿no? La ausencia de reformas que reviertan las significativas pérdidas de productividad que hemos tenido en los últimos años es bastante, digamos, preocupante. Y esto, digamos, coincide bastante con los resultados que comentabas al inicio, ¿no? El tema, por Ujú, ejemplo, de la fuerte caída que ha tenido el Perú en este ranking de competitividad global, digamos, a su peor posición, digamos, registrada desde que se tiene disponible desde que información se desde hace el el ranking. 2008, ¿no? Ujú, Desde que se hace el ranking, ¿no? Caída de 27 puestos, si nos comparamos con ese puesto 38 o 36, perdón, que había registrado el Perú en el 2008. ¿No? ujú. Entonces, digamos, esto muestra con bastante claridad cómo estamos perdiendo, en cierta manera, esta capacidad o mejor dicho, cómo la economía está perdiendo esta capacidad para poder generarle, digamos, mayor bienestar a sus trabajadores y también un entorno de mayor productividad para sus empresas, ¿no? Ujú. Y Teodoro, ya para terminar muy brevemente, la reforma o las reformas que deberían tomarse en cuenta para poder siquiera tratar de contrarrestar esta pérdida de productividad. Sí, el Fondo Monetario ha sido bastante claro, digamos, en su último artículo cuarto que se publicó en mayo, ¿no? Donde analiza todo este tema de la productividad digamos, lo pone, digamos, como un riesgo bastante fuerte como para nuestra capacidad de crecimiento en el largo plazo. Y Ujú, es que ellos mencionan de que en general, digamos, el entorno de las empresas para poder crecer está seriamente distorsionado. ¿No? ujú, Digamos, no existe, digamos, una continuidad o una secuencia de regulaciones que ayuden a las empresas a crecer, sino más bien penaliza el crecimiento, ¿no? Temas laborales, temas tributarios, sobre los cuales muy poco se ha hecho, muy poco se discute también en el tema de políticas, son los que finalmente están provocando que nuestros recursos no se utilicen de la mejor manera, ¿no? ujú. No se utilicen, digamos, en los sectores más productivos, no se aprovechen en los sectores más productivos. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la informalidad, ¿no? Casi, digamos, tres cuartos del talento humano del país, digamos, están en actividades muy poco Ujú. productivas, ¿no? De subsistencia, y lo mismo ocurre también con las empresas, ¿no? Entonces, cuando no se tiene, digamos, un entorno empresarial, un entorno político, un entorno regulatorio, institucional, lo suficientemente, digamos, eficiente, predecible, y que más bien promueva el crecimiento de las empresas, Ujú. lamentablemente, digamos, como que en general esto afecta a toda la economía en su conjunto a través también de una menor productividad, ¿no? Muchas gracias, Teodoro, por haber estado con nosotros esta mañana. Muy clara la explicación. Gracias a ustedes por la invitación.